Estudiantes de cuarto medio electivo de lenguaje 2, les saludo y presento lo que me ha parecido oportuno, entregar una retroalimentación de los ejercicios formulados en el plan pedagógico remoto anterior y con ello entonces guiar el desempeño que ustedes tuvieron en las tareas y mejorarlas eventualmente si es que fuera necesario. Estamos en la unidad 1, pienso, luego existo, con el objetivo de analizar y emplear las reglas de configuración textual en la elaboración de textos escritos. Los correos que están allí son los que ustedes pueden, en los que podemos nosotros tener comunicación por si se generan alguna duda, y también están allí para la entrega de eventuales tareas que se desarrollan en este segundo plan pedagógico. La primera actividad, eh, dice la instrucción, transforma las siguientes listas de ideas e información en textos coherentes y cohesivos, entendiendo que esos dos conceptos fueron tratados en clase, la coherencia y la cohesión. Por lo tanto, cuando habla de cohesión, inmediatamente estamos nosotros incorporando o señalando eh, reglas de textualización como el uso de conectores, el uso de pronombres, de elipsis y de sustitutos léxicos. Bien, puedes cambiar el orden de las ideas, dice, pero no agregar ni quitar datos. O sea, agregar, quitar datos no significa que no puedan ocupar nuevas palabras, sino que no pueden agregar información que no esté aquí presente. Por ejemplo, como dice aquí, Carmen Rico Godoy es periodista. Ustedes no podrían señalar que tiene otra profesión, por ejemplo. Bien, para ello entonces el desafío era en componer esto, que si miramos nosotros las listas de oraciones, Carmen Rico Godoy es periodista, Carmen Rico Godoy escribió Cómo ser mujer y no morir en el intento, Ana Belén dirigió la película Cómo ser mujer y no morir en el intento. Si nos fijamos, obviamente aquí hay repeticiones que en la escritura de un párrafo serían un vicio idiomático. ¿Y cómo se mejora? Con el uso de estos recursos. Y para ello propongo entonces un escrito como el siguiente. La periodista Carmen Rico Godoy escribió Cómo ser mujer y no morir en el intento, obra, y con ello entonces, para evitar la redundancia, ¿no? Ocupo este concepto, obra que sirvió de inspiración para la película homónima, y con ello señalo que tiene el mismo nombre, para no repetirlo, dirigida por la excelente cantante Ana Belén, que es información que me aporta la lista. La pieza cinematográfica, para evitar decir nuevamente película, ¿no?, cuenta con las actuaciones de Carmen Maura y Antonio Resines en los roles protagónicos femenino y masculino respectivamente. Esta es una de las formas. Ustedes pudieron haberlo abordado de otras maneras. Por ejemplo, alguien pudo haber hecho algo así. La excelente cantante, se fijan entonces, lo abordo desde otro comienzo la información, desde otra zona, y voy desglosándolo y haciendo las conexiones. La excelente cantante Ana Belén dirigió la película Cómo ser mujer y no morir en el intento, basada en la novela del mismo nombre de la periodista Carmen Rico Godoy, cuya realización contó con la actuación de Carmen Maura y Antonio Resines en sus roles protagónicos. Era otra forma entonces de construcción, y podría haber una tercera. Por ejemplo, partir hablando de los actores. Los actores Antonio Resines y Carmen Maura protagonizaron el film Cómo ser mujer y no morir en el intento, dirigido por la excelente cantante Ana Belén, proyecto que es, digamos, un sustituto léxico para evitar decir film o película, proyecto que se basa en la obra del mismo nombre de la periodista Carmen Rico Godoy. Si se fijan entonces, distintos caminos nos llevan a un resultado semejante, y que contando con la aplicación de los recursos que mencionábamos, va a cumplir el propósito. Bien, para que revisen ustedes si se acercan las construcciones que desarrollaron a alguno de estos ejemplos. La segunda actividad dice
Analiza los recursos de textualización aplicados en el siguiente texto. Para ello, completa en tu cuaderno una tabla como la siguiente, identificando o describiendo las reglas aplicadas. El texto está, bueno, en el contexto de lo que estamos viviendo, habla de la temática del coronavirus. Es un texto relativamente breve, de 4 párrafos, y dice así: los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS-CoV. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. En este caso yo he destacado algunas palabras para justamente hacer los comentarios. Por ejemplo, aquí me fijé que en el texto en realidad no abundan los pronombres. Aparece el concepto coronavirus varias veces citado, y pudo haberse usado quizá un pronombre, no se hizo, pero sí aparece el pronombre relativo que. El pronombre relativo que lo vemos aquí, por ejemplo, acá también. Con él entonces se está refiriendo justamente a la mención del coronavirus. Por ejemplo, aquí donde dice que no se había encontrado antes en el ser humano, está hablando de del coronavirus o esta cepa que no se había encontrado antes en el ser humano. Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas, transmisión zoonótica. De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que ese SARS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales que todavía no han infectado al ser humano. Aparece nuevamente aquí el pronombre relativo que. Está destacado también un conector aditivo. Además, después dice esas afecciones, y aquí aparece un sustituto léxico. Entonces, para evitar repetir todos los que ya mencionó en los párrafos anteriores, ¿no es cierto? Se refiere a ellos a través de un sustituto léxico que es esas afecciones. Suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios, tos y disnea o dificultad para respirar. En los casos más graves pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. Y aquí destaco yo estos puntos suspensivos, que es una zona donde se estaría aplicando elipsis, pues no se cita, no aparece el sujeto, pero el sujeto está referido a esas afecciones. Pueden causar, no aparece en esta oración, y aquí está la coma, entonces donde se ubicaría este sujeto, que es esas afecciones. Eso es elipsis entonces. Pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo, severo, insuficiencia renal e incluso, como decíamos, la muerte. Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, y la cocción completa de la carne y los huevos. Asimismo, otro conector: se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria como tos o estornudos. Haciendo este análisis, algunos comentarios que pueden ir en esta tabla son los siguientes. Bueno, coherencia. Encontramos que el texto sí es coherente, presenta una temática común y sentido completo, lo que otorga lógica al discurso en torno al tema de coronavirus. En cuanto a la cohesión, los recursos reconocidos aquí son, por ejemplo, ya nombramos el uso del pronombre relativo que. Si no queda claro el uso de este pronombre, es materia que seguramente vamos a retomar nosotros en las clases presenciales. Sustitutos léxicos están estas afecciones para referirse a los coronavirus. Elipsis, en la que mencionaba, cuando estaban allí los puntos suspensivos que destaqué, estas afecciones.
Y conectores, el i que aparece frecuentemente en el texto, está el además, para, que siendo preposición también cumple función eh, función de conectiva, asimismo que también cumple función de conector. Adecuación, comento aquí que el lenguaje usado cumple con normas de adecuación al ser culto, formal, preciso y variado. No obstante, desde mi perspectiva pudo mejorarse este texto sustituyendo la repetición del nombre coronavirus. En cuanto a la progresión, vemos que si hay progresión, cada párrafo aporta nueva información sintetizado en estos comentarios. Primero, el párrafo 1 entrega definición y tipos. Párrafo 2, fuentes de contagio. 3, síntomas. Y párrafo 4 debiera decir allí, recomendaciones. Si se fijan en la estructura, sigue el orden lógico de un plan de redacción, partiendo de una idea general a una específica. Es decir, sigue el modelo deductivo de construcción. Para cerrar, les voy a pedir que en esta sesión ustedes completen esta ficha de autoevaluación. Considera para tu respuesta el desarrollo de los ejercicios de esta guía y escribe tu respuesta en el cuaderno de la asignatura. Situación que a vuelta ya cuando nosotros nos encontremos vamos a poder revisar para ver los comentarios y si alguno de ustedes quisiera comentarme alguno de las reflexiones de acá, puede escribir a mi correo. Bien, las preguntas para reflexión son: ¿he realizado los ejercicios propuestos en la guía de reglas de textualización? He tenido algunas dificultades, ¿cuáles? Es bueno que las indiquen y a ver si yo puedo también colaborarles para mejorar aquellas dificultades. ¿Cómo he resuelto mis dudas? Algunos me han escrito, pocos me han escrito, otros quizá fueron resolviendo a través de alguna consulta con algún compañero. ¿Qué debo hacer en el futuro para mejorar mis aprendizajes en esta asignatura? ¿Estoy conforme con mi desempeño? Si este trabajo tuviera una calificación, ¿qué nota tendría? Imaginemos que ustedes mismos pueden evaluarse de 1 a 7, ¿ya? ¿Y qué nota tendrían? No, sean honestos, esto no tiene ningún otro propósito más que hacerlo a ustedes reflexionar. No crean que esto se va a convertir en una nota parcial, sino que tienen más bien un carácter formativo. ¿A qué me comprometo en esta asignatura cuando regrese a las clases presenciales? Bueno, eso es pregunta personal, a qué se podrán comprometer. Cierro con esto, muchachos. Bueno, como ven, estamos todos reconvirtiéndonos en algo, dada la contingencia. Yo estoy ahora convertido en un youtuber y espero que ustedes también estén adaptándose lo mejor posible a este nuevo escenario. Cuídense mucho, sigan todas las recomendaciones de resguardo, cuiden a su familia también y nos encontraremos, espero que pronto. Bien.